Muy buenos días a todos. Os agradecemos que estéis aquí con nosotros y que compartamos esta hora y media, un poquito más, 45 minutos esta mañana. Hoy vamos a hablar sobre eólica marina, sus perspectivas, oportunidades y retos, y nos van a hacer una presentación del manifiesto para el desarrollo de la eólica marina. Le voy a dar la palabra a Joaquín de Ita, que es nuestro presidente de la Comisión de Industria y Energía de la Asociación de Tecniberia. Muchas gracias, Araceli. Buenos días a todos, lo primero, y muchas gracias por acompañarnos. Un especial agradecimiento a la Asociación Empresarial Eólica por la colaboración en la realización de este webinario que se lleva a cabo en el marco del acuerdo que tenemos firmado ambas asociaciones con la idea de colaborar conjuntamente. Lo suscribimos en julio de 2021 y hemos celebrado algunas acciones conjuntas ya de interés para ambas partes y aprovechando las sinergias que se generan en favor de las empresas asociadas a las que representamos de alguna manera. El webinar de esta mañana está impulsado desde la Comisión de Industria y Energía de Tecniberia y tiene como objetivo abordar la realidad de la energía eólica marina, perspectivas, oportunidades, retos que se generan en un país como el nuestro, que tiene un montón de kilómetros de costa y tenemos un potencial claramente a explotar, ¿no? Para ello, Tomás Romagosa, que es la persona que nos acompaña, es el director técnico de la Asociación Empresarial Eólica, nos va a dar una visión global y nos va a presentar el manifiesto por el desarrollo de la eólica marina en España, al que se han sumado ya más de 240 empresas y organizaciones, entre ellas Tecniberia, para impulsar el desarrollo de esta energía y transmitir un poco la necesidad de agilizar el desarrollo de todo lo que es el marco regulatorio, nuestro gran impedimento en todos estos temas, ¿no?, para que España mantenga una posición de liderazgo mundial en la eólica marina, posición de liderazgo que yo creo que ahora mismo tenemos. Es importante destacar que esta energía renovable tiene un enorme potencial de crecimiento. Según la Agencia Internacional de la Energía, la mitad de la generación eólica en Europa en 2040 provendrá de esta fuente. La hoja de ruta para el desarrollo de la energía eólica marina en España y energías del mar contemplan los objetivos de instalación eólica flotante de hasta 3 gigas en 2030. Su despliegue, además de contribuir de forma significativa a la descarbonización de la matriz energética de nuestro país, también puede suponer una sinergia única para nuevos empleos, nuevas tecnologías, todo lo que implica el desarrollo de una actividad pues naciente, por así decirlo. En esta línea aprovechamos para reiterar nuestro agradecimiento a la Asociación Empresarial Eólica de hacernos partícipes de este manifiesto, que ha sido promovido por el Foro Eólico Marino y pretende impulsar los proyectos eólicos marinos en España y promover el diálogo entre los distintos sectores involucrados, entre ellos el nuestro, la ingeniería. Como sabéis, Tecniberia, entre sus misiones, tiene fomentar todas las iniciativas necesarias para conseguir la máxima utilidad para sus miembros, ¿no?, la economía y la sociedad en general, en el marco de un auténtico desarrollo sostenible. Entendemos que el desarrollo de la eólica marina en nuestro país es una necesidad perentoria e inaplazable que aportará beneficios reales al conjunto de la sociedad y que estamos seguros de que seguiremos avanzando en el consenso y apoyando la labor de la eólica marina como una oportunidad única para España, para sus empresas y para el posicionamiento de nuestro país en ese mercado tan importante. Como introducción, yo creo que ya vale, vamos a escuchar al auténtico experto que es Tomás. Tomás, cuando quieras. Antes, un momento, perdón. Más. Antes de que comencemos, quiero recordaros que para poder realizar preguntas a nuestro ponente, a Tomás Romagosa, en la parte de abajo de la pantalla tenéis un icono de preguntas y respuestas en el que podéis ir haciéndosla y cuando termine la ponencia de Tomás se las plantearemos y os las irá contestando. Y vamos a comenzar con la ponencia de Tomás, que Tomás es el director técnico de la Asociación Empresarial Eólica
desde 2007 y responsable, entre otros, de las actividades de eólica marina, integración de la eólica en red, seguimiento del mercado eléctrico, la industria y la logística. Así como también del mantenimiento, la extensión de la vida en los parques eólicos, seguridad, ciberseguridad y prevención de riesgos laborales. También ocupa un cargo como secretario del Comité Técnico de Normalización de UNE en el sistema de generación de energía eólica y es coordinador de la plataforma tecnológica del sector eólico, Eoltec, y desde hace más de 10 años ejerce como profesor de tecnología eólica en varios másters. Pues cuando quieras, Tomás. Muy bien, muchas gracias a Araceli, Joaquín y a Tecniberia por la invitación a participar en este webinar y poder hablar sobre esta tecnología que, si todo va bien, pues va a tener un despliegue muy amplio en España en los próximos años. Bueno, como comentabais en la introducción, un poco la presentación va a girar en torno al manifiesto por el desarrollo de la eólica marina, que desde la Asociación Eólica y el Foro Eólico Marino impulsamos hace unos meses, un poco con la idea de poner en relieve todos los sectores que están detrás del desarrollo de esta tecnología, y porque no solo afecta al sector eólico propiamente dicho, sino también hay muchas sinergias con otros sectores industriales como el naval, como la obra civil, como la ingeniería, la consultoría y además pues también en toda la cadena de valor del desarrollo de los proyectos y luego de la ejecución de los diferentes componentes y de las obras de construcción y luego la operación y mantenimiento de los parques eólicos marinos, pues también intervienen multitud de empresas y de diferentes sectores. La idea del manifiesto precisamente es tratar de aglutinar bajo un mismo marco todas estas empresas de las diferentes cadenas de valor y además identificando unos objetivos concretos que ayuden a agilizar toda la tramitación y la aprobación de la normativa que viabilice la implantación de esta tecnología. Ahora mismo nos encontramos en una situación de alguna manera de stand-by, de parálisis, hasta que se pueda aprobar toda la normativa que permita desarrollar estos parques eólicos. Y la idea, pues, con este manifiesto es tratar de impulsar y de agilizar todas las acciones que se tienen que desarrollar y también para que sirva un poco como punto de unión y como foro de encuentro con otros sectores con los que la eólica marina pues está, por decirlo así, condenada a entenderse. Tenemos que compartir espacio marino con otras actividades como la pesca, la navegación y otras actividades que se desarrollan en el medio marino y con las que al final hay que establecer foros de diálogo para conocernos mejor unos a otros y poder encontrar puntos de encuentro para que los proyectos se ejecuten de la mejor manera posible y generando los menores impactos posibles. Un poco con esta vocación nació el Foro Eólico Marino y el manifiesto, y lo que vamos a contar en esta presentación es un poco todo lo que subyace detrás sobre la tecnología y sobre las oportunidades que presenta para España. Bueno, un poco como introducción de lo que es la Asociación Eólica. Ahora mismo tenemos más de 280 entidades asociadas, todas relacionadas con el sector eólico y que cubren toda esta cadena de valor que comentábamos. Tradicionalmente la AE ha estado enfocada a la energía eólica terrestre, al onshore, pero ya desde hace algunos años con el impulso de la eólica flotante, que es la tecnología marina que va a tener más desarrollo en España, pues toda la parte de eólica marina está teniendo un gran desarrollo y estamos también teniendo la incorporación de muchísimas empresas enfocadas exclusivamente al nicho de la eólica marina, que ya deja de ser un nicho, ya tiene una entidad propia muy importante y eso que todavía no hemos llegado a arrancar con la construcción de los primeros parques eólicos. Un poco grandes cifras ahora mismo de la eólica, también a modo de introducción, un poco para conocer el contexto de por qué la eólica marina viene a reforzar todo el posicionamiento que la eólica terrestre ya tiene. Pues con datos de 2021, de finales de 2021, tenemos que
la energía eólica cubrió el 23% de toda la demanda de electricidad que hubo en España. Esto la convierte en la primera fuente de generación del mix, por delante de tecnologías como la nuclear, la hidráulica o la fotovoltaica. Esto se debe al desarrollo de la eólica terrestre desde hace más de 25 años. Fuimos uno de los primeros países en arrancar con la instalación de parques eólicos y eso hizo que nos posicionáramos no solo como productores de electricidad con eólica, sino también como industria fabricante de todos los componentes que llevan los parques eólicos, que ahora mismo, y gracias a haber sido pioneros en este área, pues prácticamente se podría construir en España hasta el último tornillo de un aerogenerador. Esto nos convierte en, a pesar del reducido tamaño en comparación con otros países, pues somos el quinto país en producción de energía eólica, por detrás de países mucho mayores como China, Estados Unidos, India o Alemania, y quizás lo más importante, somos el tercer país en exportaciones de aerogeneradores, por detrás de Dinamarca, Alemania y España. Quizás es algo no tan conocido, se nos conoce por exportar quizás otros sectores como el vino, el calzado, el automóvil, pero quizás la eólica no es tan conocido por la opinión pública y esto es una realidad y es así por haber sido de los primeros países en arrancar y haber sabido mantener ese tejido industrial. Es una de las oportunidades precisamente que la eólica marina, si lo sabemos hacer bien, pues también nos puede proporcionar. ¿Qué es la eólica marina? Pues en definitiva es muy parecido a la eólica terrestre, consiste en aprovechar la energía del viento para generar electricidad, pero los aerogeneradores se instalan en el medio marino. A partir de ahí la energía se debe llevar a tierra, a una subestación terrestre a través de un cable submarino, normalmente conectado a través de una subestación intermedia, una subestación marina, y finalmente se conecta con la red para que ya pueda llegar al resto de consumidores. Es decir, un aerogenerador marino pues tiene los mismos componentes que uno terrestre, fundamentalmente tiene una torre, unas palas y una góndola o nacel, pero la diferencia está en que se apoya no directamente sobre el terreno, sino sobre una estructura intermedia que hace de contacto con el medio marino. Esta estructura puede ser flotante, como es el caso de esta imagen, pero también puede ser cimentaciones fijas que se unen directamente con el lecho marino. Toda la fabricación del aerogenerador y los componentes, digamos que el nivel del agua hacia arriba pues es muy parecida a los aerogeneradores terrestres, pero quizás las grandes diferencias vienen del nivel del agua hacia abajo, con estas estructuras flotantes y fijas, y luego todos los sistemas de amarre, de anclaje y todos los cables submarinos y las subestaciones transformadoras intermedias. Estos son componentes a más adicionales que la eólica marina requiere y que también su desarrollo, diseño y fabricación, pues las empresas españolas ya a día de hoy están muy bien posicionadas. La eólica marina, básicamente hay dos grandes tipos, lo que conocemos como eólica de cimentación fija, que se puede desarrollar a profundidades relativamente bajas, hasta 50, 60, 70 metros de profundidad, y que consiste en unir el aerogenerador con una estructura directamente al lecho marino. Hay diferentes sistemas, monopilotes, jackets, que son estas estructuras de celosía, y bueno, son aptas en términos de eficiencia, tanto técnica como económica, para profundidades relativamente bajas. Pero en cuanto nos vamos a profundidades un poco más elevadas, ya más de 60, 70 metros, pues ya estas estructuras no son viables y tenemos que ir a soluciones flotantes que básicamente consisten en una estructura que está flotando en el mar y sobre la que se apoya el aerogenerador. Esta estructura se tiene que anclar al fondo marino, pero con una especie de tensores o cadenas, como si fuera una embarcación con un ancla, para que los aerogeneradores pues, no queden flotando a la deriva, obviamente. Esta es la tecnología, la eólica flotante, que va a tener un mayor desarrollo en España, porque en las aguas
de nuestras costas pues tienen profundidades elevadas. Por eso no se ha desarrollado la tecnología de cimentación fija, que sí ha ocurrido en otros países. Por ejemplo, en el Mar del Norte pues hay parques eólicos marinos ya desde hace 10, 15 años y hay otros países que pudieron empezar antes. Nosotros no era el caso por las profundidades de nuestras aguas, pero ahora que ya la tecnología flotante está madura, pues ya sí que constituye una oportunidad muy importante. Ventajas que aporta la eólica marina y en concreto la flotante por poder irse a profundidades más elevadas y alejarse más de la costa. Pues tenemos más producción de electricidad porque podemos aprovechar mejor el viento. La densidad del aire en el mar es más alta por la altitud, estamos en el nivel del mar. Además, el viento sopla normalmente más fuerte y de manera más estable porque no tiene obstáculos, no hay una orografía montañosa o otro tipo de obstáculos que obstaculizan el viento. Además, tenemos menos turbulencia y además podemos irnos a aerogeneradores mucho más grandes que en tierra porque no tenemos esas limitaciones de logística y de tamaño para poderlos instalar. Sí que existen obviamente esos límites, pero están más arriba, por decirlo así. Podemos fabricar aerogeneradores más grandes y que al final generan más electricidad. Y además, al poderse alejar de la costa, pues el impacto visual y medioambiental pues es más fácil de subsanar. El impacto visual, obviamente, al estar más lejos, pues podemos evitar que se perciban desde la costa, importante para zonas turísticas, por ejemplo, pero además, al tener la versatilidad de poderlos instalar en diferentes zonas, pues podemos evitar aquellas que generen mayor impacto medioambiental o económico con otras actividades. Quizás el mensaje importante es que podemos obtener factores de capacidad muy elevados. Sabéis que la energía eólica como fuente renovable es una energía que depende de la disponibilidad del recurso. Podemos generar, el aerogenerador gira cuando hay viento. La ventaja es que en la eólica marina pues las horas de viento al año son muy elevadas y tenemos factores de capacidad de más del 50%. En algunos emplazamientos, entre el 40 a 50%. Como se puede ver en esta gráfica, el ejemplo del parque de Hywind de Scotland fue uno de los primeros parques flotantes que se han instalado en el mundo y su media de producción o su factor de capacidad es sensiblemente más elevada que la media de parques eólicos marinos de cimentación fija que existían en Escocia hasta ese momento. Otras ventajas, pues bueno, ventajas o también inconvenientes, pero quizás los factores logísticos de la eólica marina. La cimentación fija, al tenerse que anclar al lecho marino, requiere medios de instalación muy complejos, con unos buques grúa de dimensiones muy elevadas y que además existe poca disponibilidad en el mundo y están muy solicitados. Los promotores, para poder ejecutar las obras, tienen que prever la disponibilidad de estos tipos de medios con muchísima antelación. La ventaja de la eólica flotante es que el conjunto se puede ensamblar en tierra, se puede ensamblar en un puerto, el conjunto del aerogenerador con la plataforma flotante que lo sustenta, se puede armar en un puerto y de ahí se puede remolcar hasta el lugar de instalación y ahí ya anclarse mediante las cadenas y los sistemas de amarre. Es decir, el montaje es mucho más sencillo porque puede hacerse con medios terrestres que sí existe mucha mayor disponibilidad de estos medios de elevación. Con lo cual, pues, la eólica flotante pues, presenta estas ventajas para conseguir un despliegue a gran escala en menos tiempo de lo que se ha desarrollado la eólica de cimentación fija. Costes, ¿cuál es ahora mismo la situación actual de esta tecnología? ¿Cuál sería el coste de generación de electricidad con eólica marina? Pues la eólica de cimentación fija, que inició su desarrollo hace ya 10-15 años, pues ya está en valores muy competitivos. Las subastas en algunos países europeos como Alemania, Holanda, Reino Unido, que se han celebrado en los últimos años, han conseguido precios de adjudicación
por debajo de los 50 euros el megavatio hora. Son precios bastante bajos ya en la línea de tecnologías terrestres convencionales. Ojalá el precio del mercado en España estuviera ahora, y en el resto de Europa estuviera ahora en estos umbrales de 40-50 euros megavatio hora. Estamos a casi 200, muy por encima de los 150 euros megavatio hora. Este descenso de costes ha sido gracias a ir incrementando el tamaño de los aerogeneradores progresivamente y el tamaño de los parques, ¿no? Las economías de escala es un factor importante. Cuanto más grande conseguimos hacer un parque eólico, más eficiente en costes va a ser. La conclusión es que la tecnología de cimentación fija pues ya no necesita subsidios, por decirlo así, no necesita incentivos adicionales, sino ya es viable simplemente vendiendo la energía al precio del mercado, o proyectos merchant, como se conoce también. La eólica flotante, que es la que va a tener desarrollo en España, pues ha empezado un poco más tarde su desarrollo, ya es una tecnología madura, pero todavía no tiene esa experiencia acumulada de 10-15 años de instalaciones. Pero las previsiones es que en pocos años alcancemos precios competitivos equivalentes a los que veíamos antes, en torno a los 50-60 euros megavatio hora. Ahora mismo se han instalado proyectos experimentales en algunos puntos de Europa y se estima que los costes pueden estar por debajo de los 80-100 euros megavatio hora, incluso en los emplazamientos que ya conocemos en España, que luego veremos, pues se estarán bastante por debajo de ellos. En cualquier caso, con estos costes, ahora mismo, pues ojalá el precio del mercado estuviera por debajo de ellos, ya supone una solución que ayudaría a abaratar los precios de energía, y en determinados mercados o ámbitos como Canarias, que los costes de generación son mucho más elevados que en la península, pues constituyen una solución muy buena para integrar energías renovables sin meter presión adicional sobre el territorio, que en las islas pues, es un elemento escaso y muy solicitado por multitud de actividades. Ahora mismo en el contexto internacional tenemos en total instalados 57 gigavatios de eólica marina, sobre todo de cimentación fija, y China es el país que tiene casi el 50% de estas instalaciones. Luego le sigue Europa, sobre todo con el Reino Unido, Alemania, Holanda, Dinamarca, y bueno, Estados Unidos también está empezando a desarrollarse y entrarían en este 7%. Pero realmente los grandes mercados a día de hoy existentes son China y Europa. Otros países en Asia y en Estados Unidos también están lanzando proyectos, también países como Australia, Nueva Zelanda, y en pocos años pues también habrá instalaciones ahí. En Europa, ¿cuáles son los objetivos? Pues el objetivo que se ha marcado la Unión Europea en la Estrategia Europea de Offshore, que se aprobó en noviembre de 2020, era tener 60 gigavatios en 2030 y 300 en 2050. Estos objetivos ahora con la crisis energética y con la necesidad de introducir más renovables se han ampliado, y la eólica marina constituye un vector fundamental para conseguir esa autonomía energética que necesitamos en Europa y también reducir los precios de la electricidad. Si esto lo trasladamos a España, pues tenemos claramente unas zonas identificadas con buen recurso eólico marino. En el mapa de la derecha los podemos ver cuáles son las zonas del litoral español donde hay mejor viento. Sobre todo destaca la zona de Galicia, la zona del sur en Andalucía, en el estrecho y sobre la parte del Cabo de Gata, y luego en la parte del norte de Cataluña, en Gerona, ya lindando con Francia. Y por supuesto las Islas Canarias. Son las zonas donde existe suficiente viento para que los parques puedan generar a costes razonables, porque podrían generar en otras zonas, pero a costes mucho más elevados que no tendría ningún sentido para el mercado eléctrico. Y como veíamos, si vemos el mapa de la batimetría, pues las
las profundidades que se alcanzan en la península ibérica son muy elevadas en cuanto nos separamos un poquito de la costa. Por eso tenemos que ir a las soluciones flotantes. En el norte de Europa, por ejemplo en el Mar del Norte, vemos que los colores de la batimetría están rojo, amarillo, o sea, no superan los 50-60 metros en muchísimas zonas. Por eso ahí la eólica marina se pudo desarrollar antes. En España tuvimos un primer amago de despliegue de la eólica, todavía con tecnologías de cimentación fija que se tenían que instalar muy cerca de la costa, y se presentaron algunos proyectos allá por el año 2010, 2011, 2012 en Galicia, Andalucía, Canarias y el Delta del Ebro, pero ninguno prosperó pues por diferentes motivos, problemas de la regulación, luego mucho rechazo social porque estaban muy cerca de la costa para poder alcanzar profundidades bajas, y ninguno de estos proyectos se pudo desarrollar. Ahora con la eólica marina pues surge una oportunidad diferente porque nos podemos ir a zonas más alejadas de la costa, y ahora mismo los planes de ordenación del espacio marino, que es una de las normativas que tiene todavía que terminar de aprobarse, pues ya identifica algunas zonas viables para el desarrollo de la eólica. Ahora mismo lo que está proyectado en pantalla es el borrador que salió a consulta pública el año pasado, pero todavía no ha sido aprobado y no se conoce la ordenación definitiva. Pero por las noticias y las indicaciones que recibimos de la Administración, pues la ordenación será muy similar, con algunas modificaciones en algunas de las áreas para permitir la compatibilidad con otras actividades como la pesca, y preservando en todo caso las zonas de menor profundidad, ya que bueno, podemos irnos a profundidades elevadas, pero tampoco todavía a profundidades tan altas como 1000 metros, por ejemplo, 500.000 metros. Nos interesa irnos a profundidades intermedias entre 200, 100, 200 hasta 500 metros como máximo en este primer despliegue. Y como vemos, pues las zonas corresponden con las mismas que veíamos antes. En Galicia, también la parte lindando con Portugal, en Gerona hay una zona identificada, en las Islas Baleares también, aunque ahí no hay mucho recurso eólico, en la zona de Andalucía y sobre todo la zona de Canarias. En total, 8.000 kilómetros cuadrados entre las 5 demarcaciones marinas, que representan un porcentaje pues casi simbólico de nuestras aguas, un 0,7% de las aguas españolas, con lo cual el impacto sobre otras actividades pues va a ser mínimo de una manera global. Luego, zona a zona, de manera localizada, pues sí que hay que realizar análisis más de detalle, puesto que sobre todo en Galicia, pues donde la actividad pesquera es muy elevada, pues sí que hay que buscar un diseño compatible con las actividades pesqueras. Bueno, como decía antes, lo ideal para la eólica flotante pues es quedarnos en profundidades intermedias que no lleguen hasta los 1000 metros de profundidad, sino quedarnos entre esa franja entre los 50 y los 200 metros, idealmente como mucho hasta los 500. Es necesario encontrar ese equilibrio para que todos los elementos de anclaje, las conexiones submarinas de los cables, pues al final tengan también costes razonables. Si nos vamos a 1000 metros de profundidad, los costes y las complejidades técnicas se disparan. Llegará el momento en el que se puedan instalar, pero en el primer despliegue interesa ir a profundidades más razonables. En España, ¿qué es lo que tenemos a día de hoy? Pues tenemos una hoja de ruta que se aprobó en diciembre del año pasado, que identifica unos objetivos para España entre 1 y 3 gigavatios a 2030. Son objetivos bajos en comparación con otros países, pero teniendo en cuenta que nosotros todavía no hemos arrancado, pues hay que empezar. Vamos a arrancar por intentar construir estos 3 gigavatios y luego pues se pueden abrir nuevas zonas porque nuestras costas pues todavía permiten la identificación de multitud de zonas. El despliegue inicial está identificado que sean las Islas Canarias. Además ya se
reservan una serie de líneas de acción para fomentar la industria y el I+D+I en la eólica marina, con capacidades muy importantes en España, y también para aprovechar los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los famosos PERTE, pues también hay una serie de líneas de ayuda identificadas para la eólica marina. Estos son los aspectos positivos y que desde el Foro Eólico Marino y a través del manifiesto pues queríamos potenciar y poner en relieve, porque a pesar de estos objetivos positivos, pues esto hay que materializarlo. El problema es que en España pues vamos con un ritmo quizás demasiado lento en aprobar toda la normativa y articular toda la regulación necesaria para poder instalar parques. Ahora mismo está en suspenso la posibilidad de presentar solicitudes de instalación de parques eólicos marinos y un poco el objetivo nuestro como manifiesto y como Foro Eólico Marino y como asociación es que todas estas medidas que en sí son positivas pues se ejecuten con la mayor rapidez para no perder el tren. En otros países europeos ya han lanzado subastas de eólica flotante y aquí el primero que llega, como ocurrió con la terrestre, pues va a ser quien consiga materializar un entramado industrial potente que luego permita exportar a otros mercados. En España queremos ser uno de estos países y no quedarnos atrás. La cadena de valor de la eólica marina, como decía antes, pues engloba una gran cantidad de oficios, de sectores que además de la eólica propiamente dicha, pues intervienen los puertos, toda la industria naval y de astilleros, muchas actividades de I+D+I, todos los aspectos de conexiones eléctricas y conexiones a tierra, y luego toda la operación y mantenimiento de los parques eólicos. Desde que se empieza a diseñar un parque y se empiezan a hacer las primeras campañas de prospección, con campañas geofísicas, geotécnicas, mediciones de viento, del clima marítimo. Luego hay que hacer el diseño de los proyectos, luego la ejecución de las obras, de las estructuras. Las grandes estructuras flotantes se tienen que construir en tierra, pues si son de acero en grandes astilleros, si son de hormigón, pues también en grandes infraestructuras que permitan manipular y fabricar los volúmenes tan importantes que se manejan. Y luego toda la operación y mantenimiento pues también requiere de medios marinos y está muy ligado siempre al sector marítimo portuario. Con lo cual, pues en España, que tenemos grandes sectores en todos ellos, en la industria eólica, tenemos también un sector portuario muy potente, una industria naval muy potente, pues tenemos un ecosistema ideal para poder aprovechar todas las ventajas que ofrece esta tecnología. El reto es que el éxito que hemos conseguido en terrestre, al conseguir ser España y la península ibérica en general uno de los grandes hubs de fabricación de componentes eólicos, pues lo podamos replicar también para la eólica marina. De momento, aunque en España no tenemos proyectos, todos los que se han ido construyendo a lo largo del mundo de tecnología flotante, pues que han sido ahora mismo 13, pues 11 de ellos grandes empresas españolas han participado en su construcción. También proyectos de cimentación fija del Mar del Norte, pues consorcios españoles también han tenido una gran participación, empresas como Navantia, Astilleros Nervión, Windar y una gran cantidad de empresas que luego entran como subcontratistas en esos proyectos, pues han participado. Y el reto es que sigamos en ese camino con un mercado local en España que ayude también a dinamizar todo el sector industrial. Las estimaciones que se tienen un poco de generación de empleo es que con estos 3 gigavatios a 2030 que marcan los objetivos de la hoja de ruta se podrían generar 8.000 nuevos puestos de trabajo estables y permanentes.
A 2050 la previsión es de Wind Europe, es de que en España se podrían desarrollar 17 gigavatios de eólica marina. Eso generaría 18.000 nuevos puestos de trabajo permanentes, de manera estable y recurrentes, en todas las fases de la cadena de valor. Con lo cual, pues es una oportunidad que España debe aprovechar y no deberíamos retrasarlo más para que nuestras empresas tengan un mercado local en el que apoyarse. La parte de I+D+I también ofrece grandes oportunidades, ya que también tenemos un ecosistema muy potente de I+D+I, de infraestructuras de experimentación enfocadas a las energías marinas. Tenemos el grupo de las ICTS, que son las infraestructuras científicas y técnicas singulares que coordina el Ministerio de Ciencia e Innovación. Pues tenemos un conjunto de ellas que se engloban en la red Margis, que enfocadas directamente a la experimentación en eólica marina. Por destacar quizás Plocan como plataforma de ensayos en Canarias y BIMEP en el País Vasco, donde se pueden ensayar prototipos a escala de diferentes soluciones tecnológicas que vienen a optimizar los diseños existentes, sobre todo en flotante. Fruto de este ecosistema y de la potencia industrial en eólica marina, pues esto también se traduce en la parte de desarrollo tecnológico. España ahora mismo aporta 14 de las 50 o aproximadamente, porque cada día surgen nuevas, de las 50, 60 soluciones flotantes que hay identificadas a nivel mundial. Pues 14 de ellas son patentes españolas o con participación directa de empresas españolas. Diferentes soluciones, tanto en acero como en hormigón, que permiten o enfocadas a reducir los costes y a mejorar los plazos de construcción de estas infraestructuras. Ahora mismo hay una carrera tecnológica para ver cuál es la solución más eficiente que se acaba imponiendo en el mercado y que al final los promotores de los parques pues acabarán instalando de manera masiva. Ahora hay muchas soluciones, esto como cualquier carrera tecnológica, pues aquellas que consigan demostrar antes a la industria que son las soluciones más eficientes y que menos riesgos ofrecen, pues serán las que se lleven el gato al agua. Aquí pues desde el Foro Eólico Marino y desde el manifiesto también buscamos que desde la administración se apoyen estas tecnologías españolas para que en esta carrera pues consigan y dispongan de los medios necesarios para llegar los primeros al mercado. Luego el mercado proveerá y la industria tendrá que elegir cuáles consideran las más eficientes, pero por lo menos que tengan los medios para poder ensayar y desarrollar sus tecnologías lo más rápido posible. Tomás, un minutito más, que tenemos alguna pregunta que nos han ido. Ya estoy terminando, gracias. Y bueno, un poco por resumir el estado en el que está ahora el desarrollo de la normativa para viabilizar la instalación de parques eólicos. Como decía antes, ahora mismo no se pueden presentar solicitudes para poder construir parques eólicos marinos comerciales. Solo se pueden presentar solicitudes para pequeños prototipos o pequeños parques experimentales de menos de 50 megavatios. Esto es así porque estamos en un proceso de reformular toda la normativa. Tenemos ya la hoja de ruta aprobada, pero eso se tiene que materializar en una serie de reales decretos y de regulación de, por ejemplo, aprobar los planes de ordenación del espacio marino, también aprobar el procedimiento administrativo de cómo tramitar esos parques, qué autorizaciones hay que conseguir y cómo se deben tramitar, y luego cómo se deben diseñar las subastas para parques eólicos marinos. También articular la normativa de cómo conectarlos a la red eléctrica, porque difiere en algunos conceptos sobre las renovables terrestres, y hasta que no esté todo esto terminado, pues no se podrá convocar la primera subasta. Las previsiones es que durante el último trimestre del año, de aquí a Navidades, se aprueben los planes de ordenación y salga a consulta pública la normativa de tramitación para que en 2023 se pueda celebrar la primera subasta.
Todo esto es lo que intentamos aglutinar en el manifiesto de la eólica marina, poniendo a través del foro eólico un punto de encuentro para que los diferentes sectores podamos apoyar, no solo desde la eólica, sino también desde el sector naval y desde el resto de la cadena de valor, podamos apoyar el desarrollo de la eólica marina, y también para que sirva de foro de encuentro con otros sectores o otros grupos de interés con las que la eólica marina tiene que buscar esa compatibilidad. Por eso lanzamos esta iniciativa, todavía sigue abierta, el manifiesto ya lo han firmado actualmente más de 240 empresas, y animamos a aquellos que todavía no lo han hecho a que se puedan unir a esta iniciativa para tratar de impulsarla y de darle voz a esta tecnología. Por mi parte, nada más. Sí, agradeceros por vuestra atención, y si tenéis alguna pregunta, pues a vuestra disposición. Muchas gracias, Tomás. Nos habían hecho con antelación algunas preguntas y nos planteaban, por ejemplo, somos conscientes que la situación tan convulsa que estamos viviendo en el sector energético, habéis hablado de generación de puestos de trabajo a medio y a largo plazo. ¿Y qué aportación tenéis al PIB? ¿De qué cifras más o menos estamos hablando? Porque entiendo que consideráis que esto es un sector estratégico para la industria. Ajá. Bueno, los números, las cifras que os he mostrado antes sobre empleo vienen del libro blanco de la eólica marina, de la industria eólica marina, que todavía no hemos llegado a publicar, por lo que son cifras provisionales. Entonces tenemos también la estimación de PIB. Ahora mismo no tengo los datos, os los podría facilitar al cierre del seminario, porque no tengo ahora mismo los datos en la cabeza. Pero bueno, al final sí que tenemos datos de lo que proporciona la eólica terrestre, y somos uno de los, por decirlo así, de los 20 sectores estratégicos para el Ministerio de Industria, y la eólica marina vendría a reforzar estas cifras. Un poco por siempre, ahora mismo nos encontramos en la disquisición del impacto que generaría la eólica marina a otras actividades económicas, por ejemplo la pesca, que se ve amenazada porque les puedan retirar algunos caladeros. Un poco el mensaje que queremos dar con estos datos es que el coste de oportunidad de no desarrollar la eólica marina todavía sería mayor en cuanto a generación de empleo y actividad económica e industrial en estas zonas, que además coincide con que son algunas de las zonas más desfavorecidas en términos industriales, y también sujetas al reto demográfico y al reto de la transición justa, y la eólica marina pues supondría una palanca muy importante para su desarrollo. Los datos concretos de PIB os los puedo facilitar al final del seminario para que los podáis compartir. Muy bien, muchas gracias, Tomás. Luego otra pregunta nos hacían también referente al calendario que has puesto al final de la presentación, en la que nos decían que veíamos que era como bastante ajustado, y viendo las cargas administrativas que pueden llevar para el último cuatrimestre de este año, ¿veis factible que se pueda cumplir? Bueno, llevamos ya acumulados muchos retrasos y muchos aplazamientos de estas fechas. Entonces, bueno, la pregunta es muy pertinente. Nosotros nos guiamos por lo que traslada el Ministerio en diferentes anuncios y comparecencias. De hecho, desde el Ministerio, tanto desde la Secretaría de Estado como la propia ministra y vicepresidenta, pues anunciaba en la feria de Wind Europe en Bilbao que en el primer trimestre de 2023 podríamos tener la primera subasta, pero para ello es necesario finalizar toda esta normativa y bueno, los planes de ordenación sí que creemos que se van a poder aprobar antes de Navidades, pero la normativa de tramitación y el diseño de subastas quizás pueda salir a consulta pública para esas fechas, es lo que han anunciado, pero todavía no tardaría unos meses más en aprobarse. Con lo cual sí que vemos viable que en 2023 haya una subasta,
estamos trabajando también con el Ministerio y con las administraciones para intentar facilitarles todo lo posible la ejecución de esta normativa, pero creemos que realmente será difícil que en el primer trimestre se pueda convocar. Se convocará pues más adelante, porque precisamente hasta el primer trimestre por lo menos no se podrá aprobar la normativa de tramitación. Esto es a día de hoy, esperemos que no suframos más retrasos, porque ya si no pues se nos complica, ya bueno, entramos con ya otras cuestiones políticas, periodo de elecciones y todo eso, pues este tipo de subastas pues suele traer también problemas. Entonces es el objetivo un poco que marca en la hoja de ruta y desde el sector creemos que es viable, es que en 2023 podamos tener esa primera subasta. Bueno, esperemos que sea así, que aunque no sea el primer trimestre, en el segundo sea efectiva la subasta y no se retrase más. Nos preguntaban también respecto al perfil del aerogenerador, los dos que has hablado antes de cimentación fija y de plataforma flotante, nos preguntaban ¿qué consideras tú que sería el futuro de esta energía? ¿El segundo tipo de plataforma flotante? Sí, la cimentación fija pues tiene la restricción de poderse instalar hasta profundidades de 50-60. Pero la flotante pues se puede instalar a profundidades muchísimo más elevadas. El 80% del recurso eólico en el mar está a profundidades de más de 50 metros. Es decir, la energía, o sea, las plataformas flotantes tienen un potencial de instalación mucho mayor porque hay muchos más emplazamientos disponibles a nivel mundial y es mucho más flexible a la hora de buscar emplazamientos que no colisionen con otras actividades. Entonces, bueno, el presente ha sido la cimentación fija, pero el futuro sin duda va hacia la flotante. Y ahí es donde España puede jugar un papel importante y posicionarnos en los 3-4 países líderes de esta tecnología. Muy bien. Pues nos hemos pasado 5 minutillos de la hora inicial prevista. Queríamos agradecerte enormemente, Tomás, que hayas estado con nosotros y que continuemos con actividades en ese acuerdo que tenemos firmadas ambas asociaciones. Y lo dicho, 1.000.000 de gracias por colaborar con nosotros, por darnos un poco más de información sobre el manifiesto que habéis lanzado y bueno, las necesidades que vais teniendo de que la administración os colabore más y pueda salir adelante, y por la información técnica de cómo es la energía eólica marina. Muchas gracias a vosotros y encantados de participar en estas iniciativas y seguro que podemos seguir organizando eventos de este tipo. Muchas gracias a todos y a todos los asistentes y a Araceli y Joaquín por convocarnos y establecer el marco para poder hablar de esta tecnología. Muchas gracias, Tomás, y gracias a todos los asistentes, evidentemente. Muy buen día a todos. Gracias, hasta luego.